Estamos celebrando Navidad, pero lamentablemente las festividades navideñas realmente para el hombre común son temporales o estacionarias. Pero para el cristiano el nacimiento de Jesús no lo es. Porque nuestro Señor no solamente nació, Él vivió y de hecho una vida peor que la nuestra. Él siempre fue rechazado por hombres inicuos. Y no solamente Él vivió bajo esa condición, sino que también murió. Murió para saldar la cuenta por nuestros pecados. Pecados por los cuales debíamos nosotros pagar. Y justamente bajo la ira de Dios en el infierno. Pero Él, el Mesías, cargó nuestra cuenta a nuestro favor, muriendo en una muerte de cruz, soportando toda la ira de Dios que a nosotros nos correspondía. Decía el príncipe de los predicadores, y voy a citar aquí, esta cita es un poco larga, pero él decía: el creador del hombre se dignó a hacerse hombre, se hizo lo que él mismo había creado para que la criatura que él había hecho no se perdiera. ¿Qué más, se pregunta, qué más podía añadirse a esta misericordia? Respuesta: sin embargo, Él le añadió. No le bastó hacerse hombre, a eso le añadió ser rechazado por los hombres. No le bastó ser rechazado, también fue deshonrado. Y no le bastó ser deshonrado, también murió. Pero aún esto no le bastó, porque esa muerte fue la muerte de la cruz. El pastor John MacArthur dijo: un niño nacido para morir. Amada iglesia, la Navidad es solamente el comienzo de una historia, de la historia de Jesús. La Navidad es tan solamente una pequeña parte de esa historia, así que les animo a que contemos el resto de esa historia, pero, y más importante, que vivamos a la luz de ella. Así que creo que es conveniente entonces que hablemos un poco más de todo esto. Así que leamos Lucas capítulo 2, comenzando en el versículo 21. El título de nuestro mensaje en esta mañana es Un deseo cumplido. Lucas capítulo 2, versículo 21. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despidas a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Qué mejor manera de terminar el año y terminar nuestro último servicio de este año que hablando del Mesías. El Mesías que el pueblo de Israel tanto esperaba. El Mesías que vino y nació de una mujer virgen y que alumbró y dio gran gozo a todos aquellos que por fe le recibieron. El Mesías del cual en la Biblia vemos claramente sobre la profecía de su nacimiento.
Dios lo había anunciado miles de años atrás. De hecho, y como aprendimos en Génesis, Dios lo anunció desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado. Dios en su gracia y en su misericordia y en medio del castigo y de la maldición sobre ellos por causa de su pecado, Dios en su infinita gracia promete desde ese entonces a un Salvador. Génesis capítulo 3, versículo 15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, hablando de el Mesías prometido. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios desde el principio prometía al Mesías. Y no solamente Dios lo reveló desde el primer libro en Génesis, Dios lo reveló progresivamente a través de todas las Escrituras. Los Salmos una y otra vez hacen referencia acerca de este Mesías. Tenemos lo que los teólogos han catalogado como los Salmos mesiánicos, como por ejemplo el Salmo número 2, el 22, el 27, el 40, el 45, el 78, el 80, entre muchos otros más. Los profetas, hombres llamados por Dios, hablaban y profetizaban acerca de Él. Y ellos revelaban con lujo de detalle de cómo Él no solamente iba a nacer, sino también de la manera como Él iba a sufrir, de cómo Él iba a padecer, de cómo Él iba a ser rechazado. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el Salmo 118 nos dice que ese mismo Mesías que iba a ser rechazado, iba a ser exaltado, porque Él vendría a ser coronado y sentado en la gloria a la diestra del Padre. Y en cuanto a la relación con su iglesia, ese Mesías iba a ser la piedra angular, la piedra principal de su propia obra. El Salmo 22, un salmo verdaderamente hermoso, dice que el Mesías sería abandonado, esto es, abandonado en la cruz, pero que también por su perfecta obediencia y sacrificio Él sería vindicado, que tomaría de nuevo el lugar que desde la eternidad a Él le corresponde, el lugar en donde Él, el Padre y el Espíritu Santo viven en comunión de eterna gloria. Una vez más, vemos que los profetas del Antiguo Testamento y una y otra vez lo anuncian, profetizan acerca de Él desde Moisés hasta Malaquías, desde que iba a nacer en Belén, en la ciudad de David, hasta el momento en que ese mismo Mesías iba a ser molido por nuestras transgresiones, herido por cada una de nuestras rebeliones cometidas en contra de un Dios que es santo y perfecto. Pero luego nos acercamos al Nuevo Testamento y vemos que todas estas profecías acerca de Él se cumplían una a una y vez tras vez. Pero, ni aún así, ni viendo lo que las Escrituras decían acerca de Él, el pueblo de Dios creyó en Él. Vemos que lo rechazó, y no solo eso, sino que también lo mandó a una cruz. Y en nuestro pasaje de esta mañana vemos exactamente y claramente la historia humana de este Mesías. Vemos la historia del nacimiento de este Mesías que, de acuerdo a las Escrituras, es eterno. Él solamente entró en su misma creación y se hizo como uno de nosotros, caminó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito. Y comenzamos a ver su historia relatada por Lucas, comenzando en Lucas capítulo 2. Ya leímos una porción, pero miren lo que dice desde el versículo del 1 al 7 del capítulo 2. Vemos que en ese entonces, solamente me puede seguir ahí con su mirada, vemos que en ese entonces Augusto César, quien era el emperador romano de esa región, había mandado a que se hiciese un censo.
Y lo hizo con la intención de saber exactamente cuántos habitantes había en cada ciudad, para que sí, entonces ellos pudieran determinar cuántos habitantes habían y así poder hacer cálculos sobre cuánto podía el gobierno exigir impuestos para poder financiar el imperio. Y José y María, siendo ciudadanos responsables, ellos tuvieron que salir para poder cumplir con esta función que les correspondía como ciudadanos. Y miren rápidamente lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Una vez más, José y María, siendo originarios de Belén, tuvieron que emprender un largo camino para así poder cumplir con sus obligaciones cívicas y así poder empadronarse. Pero una vez ellos estando ya allí en Belén y para que se cumpliese, de hecho la escritura dice el versículo 7 del capítulo 2 que María dio a luz a su hijo primogénito. Jesús, el Mesías, había nacido y desde el momento que nació, dice que los hombres comenzaron a regocijarse. Vemos exactamente que se cumple lo que dijo el profeta Isaías en su libro, Isaías capítulo 9, versículo 2, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Miren lo que dice el versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Y en Lucas capítulo 2, desde los versículos del 8 al 20, vemos que el doctor Lucas, el autor de este evangelio, relata la historia de unos pastores que estaban apacentando sus ovejas y que estaban básicamente cuidando y velando por ellas, y que de una manera milagrosa, de repente se les aparece un ángel del Señor. En el versículo 9 dice que en ese instante, inmediatamente, dice el versículo 9, la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Estos pastores eran hombres comunes, eran hombres sencillos, humildes, pero vemos que el doctor Lucas presenta aquí en realidad un contraste de esta grande acción de Dios, en donde básicamente la salvación otorgada por Dios a la humanidad es anunciada por los pobres y los marginados. Y ellos, los pastores, al presenciar este hermoso acto, dice que se llenaron de gran temor. Pero el ángel que se les apareció inmediatamente les anima, les dice que no tengan miedo, sino que más bien ellos también se gozaran, que se gozaran de gran manera y que no tan solamente ellos lo hicieran, sino también todo el pueblo, pues el Mesías prometido había llegado a ellos. Porque hoy, dijo el ángel, hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor nos ha nacido. Pero luego vemos que este mismo ángel les da como una pista a estos pastores, les da como una señal de cómo ellos podían encontrar a este bebé. Dice que la señal era que ese niño estaría envuelto en pañales y acostado sobre un pesebre. Dijo un autor: estas señales están cargadas de pobreza y soledad. Y continúa diciendo: y seguramente no fue nada difícil para los pastores encontrar a Jesús, por cuanto los pesebres y corrales de ganado eran su mundo habitual. O sea, ellos conocían la manera como en aquellos tiempos era común que se naciesen aquellos niños, en donde básicamente los padres eran de origen humilde y pobre. Además, ¿a quién se le ocurriría ir a nacer en un establo de animales? Bueno, creo sinceramente que a ningún ser humano, pero sí a Dios. Y evidentemente la cultura y sociedad judía, ellos tenían otras expectativas mesiánicas acerca de el que iba a nacer, y seguramente pensaban en señales específicas para poder identificar al Mesías, pero
Como dice un autor, ni el más atrevido hombre habría imaginado el cuadro de Belén. Perdón. Esto nos dice que las señales de Dios son claras, pero también contextuales, y esto nos dice, en otras palabras, que no es el hombre quien busca a Dios, es lo contrario, es siempre Dios buscando al hombre. Es siempre Dios el que, por decirlo así, el que se desacomoda por amor a la humanidad, y una vez Él ya habiendo conseguido nuestra atención, Él nos guía tierna y seguramente hasta ese encuentro personal con su Hijo Jesucristo. Es como dijo un comentarista, es cuestión solamente de dejarse encontrar. Pero luego vemos que a continuación viene algo maravilloso en el versículo 13 de este mismo capítulo. Dice que repentinamente apareció junto con él, con el ángel, una otra multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. En otras palabras, el cielo se abre, lo eterno se junta con el tiempo y el espacio. Dios interrumpe las leyes de la física y estos hombres pueden ser testigos de la gloria de Dios en propia carne. Y ven que los ángeles dicen lo siguiente en el versículo 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y si seguimos leyendo, inmediatamente dice que los pastores dejaron sus funciones de esa noche para ver y encontrar a ese niño envuelto en pañales y acostado sobre un pesebre. Y una vez encontrándolo, dice que ellos contaron lo que les había sucedido, y todos los que los escucharon, dice el versículo 18, que se maravillaron de sus palabras, o sea, se asombraron en gran manera. Y eso nos dice que Dios comenzaba a trabajar en los corazones de aquellos que descubrían que ese bebé llamado Jesús era, en efecto, el Mesías prometido. Así que todo esto nos lleva a continuación a nuestro pasaje de esta mañana. Y en los versículos del 21 al 35, vemos una gran historia de un personaje que esperaba ansiosamente la Navidad. Todos aquellos que aún tenemos hijos pequeños, desde meses antes del día de la Navidad, esperan ese día ansiosamente. Y todos sabemos el por qué. Comúnmente está relacionado con los obsequios, los regalos y ese tipo de cosas. Tal vez nosotros también recordamos esos días cuando esperábamos y se nos hacía eterna esa noche. Pero aquí vemos a un personaje que esperaba a este Mesías por las razones correctas, de un hombre que no esperaba recibir algún tipo de regalo como nosotros solemos hacerlo en estos tiempos, sino que este hombre esperaba el mejor regalo que él podía recibir en toda su vida. Él esperaba al Mesías. Y el versículo 21 dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron María y José por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Le pusieron por nombre Jesús. Los judíos en aquellos tiempos tenían por costumbre nombrar a sus hijos no meses antes de que ellos nacieran, como nosotros acostumbramos a hacerlo. Los judíos tenían que esperar que pasaran 8 días para poder nombrar a sus hijos. Y un bebé varón, al cumplir los 8 días de nacido, era sometido a un ritual que se alineaba con un mandamiento de parte de Dios para que se le pudiera circuncidar. Así que la práctica era básicamente llevar a cabo estas 2 cosas. Número 1, circuncidar al niño, y número 2, ponerle su nombre. Y el nombre que le pusieron a este bebé, dice el versículo 21, fue Jesús. Jesús, del hebreo Yeshua o Yehoshua, que básicamente significa el Señor es salvación. Por lo tanto, Jesús significa, con S mayúscula, Salvador. Ahora, este nombre en realidad
no fue puesto por José y María. Este nombre ellos, entre comillas, se lo pusieron porque así se les había instruido por el ángel Gabriel. Miren lo que dice el capítulo 1 de este mismo evangelio, en Lucas capítulo 1, versículo 31, dice: y ahora concebirás en tu vientre, este es el ángel Gabriel hablándole a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre, ¿qué? Jesús. Ahora, yo no creo sinceramente que José y María estuvieran molestos porque ellos no hayan personalmente tomado la decisión de ponerle ese nombre a ese bebé. Algo que nosotros tenemos que entender acerca de esta pareja, acerca de José y María, es que estas eran dos personas que eran fieles a Dios y a sus mandamientos. José y María eran fieles a su religión, al judaísmo, y ellos querían llevar y hacer todo a cabo como lo mandaba la ley de Dios. Y la ley de Dios decía que ellos tenían que esperar, como vimos, 8 días para poder circuncidar a un bebé, y eso es precisamente lo que ellos se encontraban haciendo en este pasaje. José y María eran fieles, ellos eran obedientes y no sabían hacer otra cosa más que obedecer a como pudieran los mandamientos de Dios. Y de hecho en el siguiente versículo vemos su fidelidad a estas leyes, las leyes que habían sido establecidas para el pueblo de Israel. Miren lo que dice el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. La ley establecía que después de haber parido una mujer, tenía que pasar por un procedimiento de purificación, y la razón por la que una mujer recién parida tenía que pasar por este procedimiento o por este ritual era porque la ley establecía que una mujer quedaba impura, esto es ceremonialmente, por causa de los flujos sanguíneos después de parir. Así que María, habiendo tenido un hijo varón, tenía que esperar por lo menos 40 días para entonces poder ir al templo y ofrecer su sacrificio. Y el sacrificio consistía de lo siguiente, versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Esto quiere decir que todo primer bebé varón primogénito que naciere de una madre por primera vez sería apartado. ¿Para qué? Para el Señor. Esto era lo que la ley establecía. Y si vemos en el libro de Éxodo capítulo 13, versículo 2, podemos encontrar la ley en donde dice: conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, dice el Señor, mío es. José y María cumplían al pie de la letra cada una de las palabras de este mandamiento de parte de Dios. Ellos eran fieles a la ley de Dios. Pero ahí no termina todo. Ellos iban más allá de todo eso. Ellos conocían a Dios y esa era la razón por la que tenían que obedecer para agradar a Jehová. Así que no solamente iban a consagrar la vida de ese bebé para Dios, no, sino que también ellos querían ofrecer a Dios una ofrenda. Y la ofrenda era la siguiente. Leamos una vez más el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Versículo 24. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y aquí es donde podemos observar algo muy interesante. Aquí vemos que José y María, aun con sus escasos recursos, ellos podían encontrar la manera para poder seguirle siendo fiel a Dios. Y la ofrenda requerida no era solo un par de tórtolas o 2 palominos, sino que la ofrenda requerida consistía de un cordero.
lo cual nos indica que José y María no podían realizar, ellos no podían darse el lujo de comprar un animal de ese tipo, porque para ese tipo de ofrenda se necesitaba básicamente tener un poco más de dinero. Entonces, esto nos dice que José y María eran personas de escasos recursos, eran pobres, eran tan pobres que ellos tuvieron que ofrecer, en vez de un cordero, un par de tórtolas o 2 palominos. Así que no es que ellos estaban en realidad violando la ley de Dios, o mucho menos desobedeciendo. Lo que ellos estaban haciendo era cumplir de acuerdo a sus capacidades lo que la misma ley establecía. Y la ley establecía que si alguno fuese pobre, entonces podía ofrendar de acuerdo a su capacidad. Miren lo que dice Levíticos capítulo 12, comenzando en el versículo 6. Dice: cuando los días de su purificación fueron cumplidos por hijo o por hija, traerá, y aquí está la ley, un cordero de 1 año para holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote. Versículo 7. Y él los ofrecerá delante de Jehová y hará expiación por ella y será limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que diere a luz hijo o hija. Versículo 8. Y si no tiene lo suficiente dinero para un cordero, esto es lo que hará. Tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y entonces será limpia. Así que está claro que José y María cumplían con sus deberes religiosos. Ellos querían agradar a Dios y hasta el momento vemos que así lo hicieron. Pero en los siguientes versículos vemos que la historia se entorna hacia una persona. La historia ahora se vuelve hacia un hombre cual toda su vida había estado esperando la venida del Mesías. En otras palabras, un hombre que estaba esperando la Navidad. Versículo 25. Lucas capítulo 2, versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. En tan solamente este versículo podemos aprender tantas cosas acerca de este hombre, que bien sería digno de predicar tal vez algunos 2, 3 o más mensajes. Este hombre, nos dice nuestro texto, se llamaba Simeón. Y aunque aparentemente parece ser que el pasaje no nos dice quién es él, sí nos dice en realidad cuál era su carácter. Así que veamos juntos qué es lo que nos dice la Escritura acerca de él. Veamos exactamente lo que nos dice el texto acerca de su persona. El versículo 25 nos dice que Simeón era un hombre justo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo. La Biblia dice claramente, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, de que no hay hombre justo ni aun uno. Nos dice que no hay hombre quien entienda. Nos dice que no hay hombre que busque a Dios. Lo dice tanto Romanos capítulo 3, versículo 10, así como el Salmo 14 y el 53. Nos dice que todo hombre se ha corrompido. Nos dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo. De hecho, si nosotros leemos los evangelios, vemos que Jesús le declaró a aquel joven rico que no hay nadie bueno, que el único bueno solo es ¿quién? Dios. Así que, ¿cómo es que entonces nosotros podemos ver a la luz de todos estos pasajes o versículos que Simeón era un hombre justo? Bueno, por la simple razón de que Simeón
no era justo por sí mismo, por la sencilla razón de que Simeón era justificado por sus méritos, sino que más bien Simeón era un hombre considerado justo porque Dios mismo lo había declarado justo. ¿Y cómo es que Dios lo había declarado justo? Bueno, como hemos aprendido acerca de Abraham, de la misma manera que Dios declaró justo a Abraham por la fe, y solamente por la fe. Dice el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 4, mas el justo por su fe vivirá. En otras palabras, Simeón era un hombre que creía en Dios, era un hombre que no confiaba en sus obras o en su religión. Simeón era un hombre que confiaba en la soberanía, en el poder y en la fidelidad de Dios. Simeón genuinamente creía en Dios, él tenía fe en Dios, y así como Abraham, esa fe le fue contada por justicia. Ese, amada iglesia, era Simeón, un hombre justo porque creía en Dios y en sus promesas, especialmente porque creía en la promesa del Mesías. Pero no tan solamente Simeón era justo, sino que él también era un hombre piadoso. Versículo 25. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso. En otras palabras, Simeón era un hombre temeroso de Dios. Simeón era un hombre ejemplar, como el del proverbio, que había encontrado sabiduría de Jehová al temerle con gran reverencia. Y eso es exactamente lo que esta palabra significa cuando dice piadoso. Significa también ser un hombre reverente. Reverente porque él reverenciaba al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y su palabra. Así que Simeón era un hombre justo, un hombre piadoso. Y miren la segunda parte del versículo 25, dice que él, siendo justo y piadoso, esperaba que la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaban sobre él. En otras palabras, Simeón estaba consciente de la condición espiritual del pueblo de Dios, de Israel. Simeón sabía que Israel sufría en gran manera. Simeón sabía que el pueblo escogido por Dios padecía gran dolor, pero no tanto por la presión del extranjero y no tanto porque habían sido invadidos, sino que Israel sufría, y Simeón lo sabía, por su propio pecado. Simeón estaba consciente de que Israel se encontraba bajo la esclavitud del pecado, sumergida en las inmensidades de la oscuridad, que estaba en tinieblas, y Simeón sabía exactamente que nada, absolutamente nada en la religión del judaísmo podía a la nación de Israel salvar. Ningún ritual, ningún sacrificio, ninguna ofrenda. Él sabía, porque sabía que ninguna sangre de ningún cordero o macho cabrío podía borrar la mancha del pecado. Y por esa razón dice el texto que él esperaba la consolación de su pueblo, de su gente. Y lo interesante de todo esto es de que él, siendo un hombre de Dios y un hombre justo y un hombre piadoso, dice el texto que el Espíritu Santo estaba sobre él. En otras palabras, Simeón era guiado por el Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, Simeón se dejaba controlar por la palabra de Dios. En otras palabras, él vivía en la palabra, sobre la palabra y al pie de la palabra. No solamente él la conocía intelectualmente como lo hacían los demás religiosos, sino que aparte él amaba y obedecía la palabra de Dios. El Espíritu Santo estaba sobre él, lo controlaba, porque Simeón caminaba en el Espíritu. Simeón no se conformaba a los rudimentos de este mundo. El Espíritu Santo estaba sobre él, y ese Espíritu, amada iglesia, tenemos que saber, ese Espíritu tiene la misma función el día de hoy con nosotros.
Y así como Simeón, si hemos puesto nuestra mirada y nuestra confianza en ese Mesías, también somos justos. Y tal vez a algunos les falte ser piadosos, pero ciertamente somos delante de Dios justos. Y así como Simeón, debemos de tomar el ejemplo de ser controlados y ser llenos del Espíritu. Y es por eso que podemos ver al apóstol Pablo una y otra vez exhortando a la iglesia a caminar o andar en el Espíritu, a ser llenos del Espíritu. Y en el siguiente versículo vemos que por causa de la residencia del Espíritu Santo en su vida, Simeón había recibido un mensaje de parte del Espíritu Santo. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. En otras palabras, Dios le reveló a Simeón por medio del Espíritu Santo de que él no iba a morir sin antes ver a ese Mesías. A ese Mesías que él ya conocía por medio de las promesas y las profecías que se encontraban en el Antiguo Testamento. Simeón, amada iglesia, él conocía la promesa de Génesis capítulo 3, conocida comúnmente como el protoevangelio. Simeón conocía la promesa de Dios de la simiente de la mujer. Simeón conocía que esa simiente iba a venir, iba a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y no solo eso, sino que sabía que esa simiente que vendría a ser el Mesías iba a destruir el pecado y la muerte en una cruz. Y Dios, por medio del Espíritu Santo, le prometió a Simeón un hombre recto, un hombre justo, un hombre piadoso y temeroso de Dios, que él iba a conocer personalmente al Señor, cara a cara. Versículo 27. Así que Simeón, movido por el Espíritu, ¿qué dice? Vino al templo. En otras palabras, Simeón obedeció a la voz de Dios. Simeón no titubeó, y especialmente porque sabía que lo que estaba a punto de presenciar era nada más y nada menos que lo que él estaba esperando prácticamente toda su vida. Así que Simeón fue al templo, y luego dice que cuando los padres del niño, versículo 27, cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, versículo 28, él le tomó en sus brazos, Simeón le tomó en sus brazos a ese niño y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Versículo 32, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. No sé si Simeón le preguntó a José y María, no sé si él les pidió permiso a ellos para tomar en sus brazos a ese bebé. No sabemos si Simeón preguntó por permiso para tomar a ese bebé, pero lo que sí sabemos es que al momento de tenerlo junto a él, dice nuestro texto, que lo primero que hizo fue bendecir a Dios. Como todo buen siervo y buen hijo de Dios, al ver que Dios cumplía su promesa y darle el mejor regalo de toda su vida, las primeras palabras que salieron de su boca fueron para Dios, y esas palabras fueron de bendición. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, aquí Simeón hizo una veraca, o sea, en otras palabras, hizo un acto de humildad, un acto de reverencia, de sumisión, bendijo a Dios y le dijo en el versículo 29, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién sabe cuántos años este hombre tendría? Pero lo que sí sabemos es que él estaba a punto de morir.
Y lo único que este hombre estaba esperando era que la profecía del Mesías se cumpliera y que no solamente él la pudiera experimentar con sus propios ojos, sino que también lo pudiera palpar y tocar y adorar. Simeón rindió toda su adoración a ese pequeño niño que había traído por fin la luz a todos los pueblos. Pueblos de toda lengua y de toda nación, pueblos de toda etnicidad, de toda tribu, a todo hombre y a toda mujer, a todo niño y a todo joven, y de todo aquel que viniera en fe y en arrepentimiento ante este Mesías. Porque este niño no vino para que nosotros solamente le celebremos una vez al año, de que solamente nos acordemos de Él en estas fechas. La Navidad, amada iglesia, va mucho más allá de todo eso. La Navidad verdaderamente es el regalo perfecto de las buenas nuevas de salvación. No tan solamente de que un niño nació y ya, sino de un niño que vino específicamente a morir por cada uno de nosotros. Una vez más, dijo el pastor John MacArthur, un niño nacido para morir, y luego termina diciendo, cuando tú entiendes eso, entonces entiendes verdaderamente la Navidad. Y cuando nosotros entendemos la Navidad, entendemos el perfecto plan de Dios y conocemos su voluntad. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿tú la conoces? ¿Conoces la voluntad de Dios? ¿Verdaderamente conoces y entiendes la Navidad? Si tu respuesta es no, entonces tú, querido amigo, tienes que conocer a ese Dios del cual nosotros predicamos desde este púlpito. Tienes que conocer lo que la Biblia dice acerca de Él. Y la Biblia nos dice ampliamente acerca de Él y de su carácter. La Biblia nos dice que Él es un Dios santo. En otras palabras, nos dice que Dios es un Dios único. Nos dice que Él está básicamente apartado de todas las cosas comunes. Nos dice que no hay nadie como Él, que no hay mancha ni oscuridad. La Biblia nos dice que Él es la luz y de que no hay ningún tipo de tinieblas en Él. La Biblia nos dice que Dios es perfecto en todos los sentidos y que por esa razón no tendrá por inocente al culpable. La Biblia nos dice que Dios es único y perfecto, todo lo contrario a nosotros. Nos dice que el hombre es malo, nos dice que el hombre es mentiroso, que su corazón es perverso, que su corazón está, en otras palabras, depravado, y que constantemente piensa en hacer el mal y que corre y se dirige hacia el mal y que por eso es un enemigo de Dios. Pero luego vemos las buenas noticias, vemos que también la Biblia describe a ese bebé, a ese Mesías, a ese Salvador, y vemos que nos dice que Él es perfecto, que Él es el Cordero sin mancha y sin arruga, tan perfecto que Él puede quitar y borrar completamente todo tu pecado. Y para eso nació, para eso vivió y para eso murió. Y para demostrar quién dijo ser, la Biblia nos dice que Él resucitó para darnos a nosotros vida eterna. Y déjame hacerte una vez más la pregunta, ¿conoces tú verdaderamente la Navidad? ¿La entiendes? Si no es así, te invito a que vengas en esta mañana. Y así como dijo el pastor John MacArthur, recuerdes lo que verdaderamente tiene el significado en esta Navidad, que un niño vino para morir y morir por tus pecados, y si tú tan solamente los confiesas y te apartas de ellos y
pones tu confianza en Él, en Cristo Jesús, ya no en ese bebé necesariamente, sino en aquel que está sentado en la diestra del Padre, Dios te va a perdonar y te hará parte de su familia. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias Señor te damos por la obra y la persona de Cristo Jesús. Gracias Señor por lo que has hecho por nosotros, Señor. Te bendecimos en el nombre de tu amado Jesucristo.